Bienvenido a Ascendio Health and Training. Esta es la cuarta edición de nuestra serie de videos informativos con título Camino a la curación, autocuración. En nuestra última edición hablamos de los casos interesantes de curación espontánea en pacientes con cáncer terminal que lograron superar el pronóstico de vida y incrementaron sus años de vida por mucho. Y la ciencia moderna, la medicina convencional, no puede explicarlo. También exploramos a grandes rasgos la forma en la que la energía vital o el chi está relacionada con ese proceso que estas personas llevaron a cabo, y el día de hoy vamos a tratar de abordar cuál fue la práctica concretamente que estas personas hicieron para lograr ese equilibrio y cómo se puede trasladar eso a una forma práctica dentro de nuestro día a día. Estamos de acuerdo que en el mejor de los casos no es necesario que tengamos un diagnóstico de muerte como para poder nosotros empezar a hacer cambios significativos en nuestra vida y lograr una salud y un equilibrio un poco más completo. No tenemos que llegar al punto de un diagnóstico terminal para eso. Y por lo tanto hay ciertas herramientas, ciertos recursos que están a la disposición de nosotros para poder empezar el camino a la autocuración. Bueno, nosotros siempre vamos a tratar de enfocarnos en el término energía o el concepto energía, la energía vital o el chi. No vamos a dejar eso de lado porque es muy importante. Todo lo que nuestro organismo produce es energético. Somos seres energéticos, tenemos energía condensada, nuestras partículas subatómicas están completamente condensadas en un molde al que llamamos cuerpo, y la energía que genera nuestra mente, la energía que genera nuestras emociones es real. Y esa es la energía que está interactuando constantemente con la energía vital que fluye del universo y la energía que consumimos a través de nuestros alimentos y nuestras bebidas. Así de simple, no hay mucho más que hablar al respecto en el sentido de la autocuración. Hay mucha información, muchos libros disponibles gratuitamente en internet que se pueden leer sobre el chi, la medicina china y otras cosas por el estilo, que es recomendable estudiar, pero al final del día nuestro enfoque en Ascendio Health and Training es tratar de poner en forma práctica y realista todo eso que suena un poco místico, un poco esotérico, un poco extraño para aquellos que están acostumbrados a verlo desde los ojos de la medicina convencional o de la ciencia moderna. Primero que nada, no hay enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay enfermedad? La enfermedad, según la medicina convencional, es el cuerpo no funcionando de forma correcta o siendo atacado o a veces el cuerpo se ataca a sí mismo. En nuestra visión, creemos que el cuerpo humano es extremadamente eficiente y poderoso y que tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Hay mecanismos que nosotros podemos emplear para eficientar ese proceso de autocuración e incluso podemos hacer cosas que lo bloquean. A través de nuestros pensamientos y nuestras emociones nosotros bloqueamos o permitimos que fluya la energía vital en nuestro cuerpo, como si nosotros estuviéramos haciéndonos una terapia de acupuntura, pero 100% energética, manejada desde nuestros pensamientos, que es mucho más eficiente que la aguja, aunque la aguja sí es muy buena, pero nuestros pensamientos son mucho más poderosos que una aguja. Sucumbir al miedo, a emociones negativas o destructivas, es algo que bloquea el flujo energético. Nuestras emociones se traducen, o al revés más bien, nuestros pensamientos y nuestras imaginaciones se traducen a una emoción. Y esa emoción, cuando es lo suficientemente fuerte, es capaz de manifestarse físicamente. Dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, mareos, cosas por el estilo. Cuando es crónico ese comportamiento, entonces esa manifestación física es mucho más visible, a lo que le llamarían en la medicina convencional enfermedad. Pero al final del día es un desequilibrio que proviene principalmente de nuestra mente y nuestras emociones. Por eso la medicina germánica tiene tanto sentido en este contexto, porque
Es una de las pocas que ha podido científicamente visualizar el efecto que sucede energéticamente en nuestro cerebro y por lo tanto en nuestro órgano relacionado. Menciona que una persona que atraviesa un shock biológico muy intenso de manera sorpresiva tiene una marca en una parte determinada de su cerebro que está conectada con un órgano específico y se manifiestan los síntomas de una forma muy diferente a lo que se conoce. En el momento que la persona sufre un shock psicológico traumático muy fuerte, no hay ningún síntoma, pero se activan mecanismos biológicos para eficientar al cuerpo humano, el que el cuerpo sea capaz de responder mucho más eficientemente a una situación de riesgo, como lo que se le conoce a corre, pelea o corre, de autodefensa, de supervivencia. Una vez que el conflicto simbólico o psicológico está resuelto, entonces el cuerpo, para lograr restablecer su equilibrio natural, trata de prender otros mecanismos distintos como de reabsorción, como inflamación, como retención de líquidos para poder eficientar la curación. Y eso es lo que causa un síntoma: dolor, fiebre, inflamación, etcétera. Para nosotros en Ascendio tiene muchísimo sentido eso porque es igual que una lesión. Si cortas tejido de una persona con un cuchillo, con una navaja o lo que sea, el cuerpo entra en shock. La parte específica de nuestro cuerpo que ha sido dañada entra en un shock y empieza a activa mecanismos de defensa para coagular la sangre, para impedir que la persona se desangre. Empieza a emitir una serie de células, coágulos blancos, células blancas que trabajan para empezar a activar los mecanismos de regeneración. Hay inflamación, hay dolor, claro que sí. Entonces, ¿por qué no sería lo mismo con algo mucho más energético, con algo mucho más emocional o mental? Creemos que no, creemos que todo eso tiene mucha relevancia y es muy cierto. Y no estamos diciendo que las enfermedades o que lo que conocemos como enfermedad no existe, estamos diciendo que se le debe decir de una forma distinta. Y como bien dice la medicina germánica, el Dr. Hammer, son procesos biológicos con sentido. Así de sencillo. Nosotros tenemos un organismo que está perfectamente diseñado para trabajar conforme a las leyes de la naturaleza y trabaja con el flujo energético, a lo que la medicina tradicional china le llama chi. El chi es algo muy conocido pero muy poco entendido. Al final del día, la manifestación de la energía vital o los campos energéticos que generan nuestras emociones y nuestra mente trabajan también con nuestro cuerpo. Si nosotros estamos en un estado óptimo de emociones y de pensamientos, entonces se puede decir que tenemos una antena perfectamente sintonizada, como la de un radio que capta perfectamente la señal de la estación de radio sin distorsión. Así de sencillo, y esa señal viene del universo, de las fuerzas cósmicas y de la fuerza que genera también el planeta Tierra, porque es un ser vivo al final del día, es como un cuerpo, y está generando su propio magnetismo, su propia energía, y están trabajando en conjunto, como dice la medicina china, las fuerzas de la Tierra y las fuerzas celestiales o cósmicas están trabajando en conjunto con el ser humano, que al final también es otro microcosmos. Las emociones, como el miedo, el odio, la ira, la preocupación, los celos, la envidia, usted póngale el nombre, son destructivas y estas ayudan a que nuestra sintonía o el flujo energético sea distorsionado. Si se supone que fluya correctamente por un centro y se distribuye de manera uniforme en nuestro cuerpo para que funcionen todos los órganos correctamente, si nosotros pensamos o tenemos un momento de miedo, de preocupación, de angustia, de ira o de odio, lo que sea, alteramos ese fluir orgánico o natural de la energía vital. En la mayoría de los casos, esos arranques son momentáneos.
y si son lo suficientemente poderosos, nos pueden generar un síntoma manifestado en el cuerpo, que puede ser un dolor de cabeza, dolor de estómago, tal vez una diarrea, o tal vez mareos, o tal vez, no sé, dolor de garganta es otro de los más comunes. Hay muchas manifestaciones, pero depende de la intensidad de nuestros pensamientos. Ahora sí, si tenemos la idea y entendemos que los pensamientos generan una energía y que si se mezclan con las emociones generan más energía, porque las emociones están generando su propia energía también. Si nosotros imaginamos algo o vemos algo en nuestra mente, totalmente imaginario, algo negativo, pero inventado, que no ha sucedido, que nada, que no tiene nada que ver con nuestro entorno, podríamos dejarlo pasar, lo borramos de nuestra imaginación y se acabó. Pero si esa imaginación empieza a causarnos una emoción, entonces es ahí cuando la fuerza y la energía de estos dos elementos trabaja con mayor intensidad. Y obviamente va a distorsionar el flujo. Imaginémonos que es aire o una especie de vapor que va fluyendo. Así yo lo puedo ver en mi mente. No lo imagino como una especie de fluido que va atravesando de forma correcta, y un cambio de frecuencia en nuestras emociones y una distorsión, pues obviamente hace que ese flujo no sea correcto, se estanque o tal vez fluya de manera equivocada. Y empezamos a sentir estos síntomas, como dije, un dolor de cabeza o cosas por el estilo. Desaparece después de un tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque en la mayoría de los casos los arranques emocionales son momentáneos, tienen que ver con nuestro día a día, y a veces son solo cosas a las que nos habituamos y pues son pasajeras y nos adaptamos. Esa es otra de las características del ser humano y de la mayoría de los seres que viven en este planeta. Prácticamente toda la naturaleza se adapta a su entorno, y si no lo logra, pues desaparece, se extingue. Nos adaptamos a estas emociones negativas, pero ¿eso qué causa? Que se convierta en algo crónico. Porque crónicamente estamos entrando en un estado mental destructivo, estamos teniendo arranques de ira con otras personas en la calle, una persona, vehículos, personas que van caminando, gente va con prisa y a veces simplemente van en un modo automático y entran en un arranque de irritabilidad o de frustración, o hay gente que inmediatamente ve una noticia sobre una enfermedad o algún acontecimiento negativo en el mundo y entran en un estado de pánico o de miedo muy profundo. También en la medicina germánica particularmente se habla de uno de los temas más importantes, que es la desvalorización, que es el bajo autoestima que una persona tiene de sí mismo, y la imagen disminuida de sí mismo si se hace de manera crónica, empieza a distorsionarse muchísimo este campo energético, el flujo no es correcto y finalmente se empieza a manifestar en el cuerpo. Como artritis reumatoide, como fibromialgia, como eh, a veces hasta diabetes, a veces hasta, eh, bueno, si es demasiado intenso y demasiado crónico, pues al final del día existen otros síntomas como fatiga, como migrañas, como diarreas y cosas por el estilo, que nos empiezan a dar señales de que algo no está bien. Pero ya para cuando el cuerpo físico empieza a manifestar esos síntomas, quiere decir que le dimos muchísimo tiempo a esas emociones y pensamientos destructivos para que tuvieran cabida. Por eso es tan difícil también curar una enfermedad o algún síntoma con una pastilla, porque la pastilla que hace solo adormece el síntoma. Pero adormecer el síntoma no va a atacar de raíz la situación. Por eso muchas veces esos pacientes con diagnósticos de cáncer hicieron cambios en su forma de ver la vida, en su mentalidad y por ende en sus emociones, y las energías empezaron a fluir de forma correcta y de manera natural se curaron. De manera natural regresaron a su orden,
a su armonía biológica y entonces su cuerpo recuperó la fortaleza. Sí, la nutrición tiene mucho que ver con fortalecernos durante este proceso, es primordial, pero no lograremos absolutamente nada si no reconciliamos esos aspectos y nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que estamos interfiriendo con algo mucho más grande de lo que nos imaginamos. Estamos interfiriendo con una energía celestial. Puedes llamarle Dios, puedes llamarle fuerza, puedes llamarle poder, puedes llamarle Espíritu Santo, puedes llamarle como tú quieras. Pero eso es una fuerza que está interactuando con nosotros todo el tiempo. Si interactúa de forma correcta, entonces hay salud, armonía. Si no, entonces hay señales que no son enfermedad, sino señales que nos indican que algo no está bien. Ser consciente es uno de los primeros pasos más importantes para entrar en el camino de la autocuración. Cuando nos hacemos conscientes es como cuando vemos una etiqueta de los alimentos. Vemos los alimentos de la etiqueta y nos damos cuenta de que tiene ingredientes dañinos y no lo compramos. Bueno, ahora que estamos conscientes de que las emociones y la mente están interactuando, generando una energía e impidiendo o ayudando que fluya la energía vital o chi, entonces vamos a seleccionar con más cuidado con qué alimentamos nuestra mente. Contenido de tragedias, noticias, guerras, violencia, lo que tú quieras que consideres destructivo. Dejarás de ver eso. Vas a buscar algo un poco más productivo, algo que te haga sentir alegre, feliz, porque sabes que si estás alegre, entonces la energía fluye correctamente y no necesitas medicina, no necesitas hierbas, no necesitas nada para sentirte bien. Tu estado de ánimo está excelente y por ende tu energía vital, te sientes con fuerzas, te sientes fresco, luminoso y se ve y se puede, y otras personas lo logran percibir, lo transmites por completo. Por el contrario, si estás constantemente consumiendo noticias destructivas, tragedias, miedo, pues vas a tarde o temprano transmitir eso a ti mismo y a otros y entonces pues es una cadena que nunca termina. Pero bueno, ya que estamos conscientes hoy en día, sabemos que el primer paso no es tomarse una pastilla o tomarse un remedio milagroso, sino ser conscientes. Cuando somos conscientes, alineamos nuestra energía, nuestro flujo energético transita de manera correcta y nuestro cuerpo no necesita activar mecanismos de defensa y de supervivencia que nos hacen sentir mal. Al final del día son normales. El dolor debe ser soportado cuando se entiende. Un dolor de cabeza no debe ser atacado inmediatamente con paracetamol. Debe ser entendido. Debemos entender si nosotros hemos estado en una situación emocionalmente desgastante y si ya pasó esa situación y ahora nos duele la cabeza, es por eso. Ponernos una compresa fría en la cabeza es más que suficiente. Darnos un baño frío ayuda. Descansar, relajarnos, ayuda. Pero no necesitamos pastillas ni nada si lo entendemos bien. Conforme vamos teniendo un mayor conocimiento de esto, entendemos también que debemos hacer algo para equilibrar nuestras emociones de manera preventiva. Uno de los métodos que funciona excepcionalmente bien es el de la gratitud. Sí, suena muy New Age y Wellness Coach y todo eso, pero funciona. Estamos acostumbrados a dar gracias a Dios y al universo cuando tenemos todo bien, cuando está todo en orden, cuando tenemos comida en la mesa, cuando estamos fuertes, felices, ¿verdad? ¿Qué tal si agradecemos cuando algo no está bien? ¿Qué tal si nos sentamos un momento, cerramos los ojos y agradecemos a Dios y a lo que nosotros tengamos en mente? Por aquello que nos está causando dolor y sufrimiento, porque nos está enseñando algo. Creo firmemente que ese ejercicio ayuda
a reequilibrar la energía y a hacerla que fluya de manera correcta, sin necesidad de pastillas, sin necesidad de agujas. Hay métodos que sí se pueden usar, pero todo empieza desde la mente, las emociones. Nuestra siguiente edición vamos a utilizar los métodos de fitoterapia para ayudar a reenergizar nuestro cuerpo mientras nosotros estamos haciendo el ejercicio, a lo que le llamamos en Ascendio Health and Training una dieta mental. Al incorporar una dieta mental y ser conscientes de estos conceptos de los que hemos estado hablando, podemos comenzar a utilizar los medios naturales necesarios para darle recursos al cuerpo, para mantenerse estable durante el proceso de rearmonización. Muchísimas gracias por ver esta edición. Deseamos que esté muy bien. Recuerde, cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, se los agradeceremos. Hagan un comentario y con mucho gusto se lo respondemos. Es importante que tengan, que participen si tienen alguna duda para poder entender un poco más a profundidad estos conceptos. Muchísimas gracias y tengan un excelente día.